Bien, vamos a empezar con la clase dedicada al proyecto de la asignatura de este año, que es, como hemos comentado, va a ir sobre una nueva etapa del cauce gráfico, que es la etapa de teselación. Entonces, la idea de esta clase es que, bueno, os explico un poco la etapa de teselación, en qué consiste, cuáles son sus principios, y bueno, que este año pues hagáis un proyecto que haga uso de esa etapa. Entonces este va a ser el índice de la clase. Primero vamos a ver la utilidad de los shaders de teselación, porque surge la idea de esta nueva etapa. Vamos a entender una nueva primitiva. Hasta ahora hemos estado trabajando pues con vértices, con triángulos. Vamos a ver una nueva primitiva que es el patch y vamos a ver por qué esta nueva primitiva es importante. Vamos a ver las tres subetapas que componen la etapa de teselación, que es la de Control Shader, Patch Generator y Evaluation Shader. Vamos a ver que dos de ellas son programables, una de ellas solo es configurable, igual que pasaba, recordemos por ejemplo, con el rasterizador, que no es programable pero es configurable. Y luego vamos a ver en qué consisten los niveles de subdivisión internos y externos, que es con lo que nosotros vamos a conseguir aumentar el nivel de detalle de nuestros modelos. Y vamos a terminar la clase con algunos ejemplos ilustrativos de cómo se utilizan estos shaders de teselación. Vale, lo primero es saber dónde se encuentran dentro del cauce gráfico. Esto, si lo miráis desde arriba hacia abajo, vemos que es el cauce gráfico. Tenemos la etapa de vértices, la etapa de rasterización aquí abajo y luego la etapa de fragmentos. Y vemos que hay dos nuevas etapas en medio. La de geometría, que es una etapa también que tiene bastante tiempo, no la vamos a ver este año. Nosotros nos vamos a centrar en esta etapa de aquí, que es la de los shaders de teselación. Estas dos etapas, tanto los shaders de teselación como los shaders de geometría, son dos etapas optativas. Es por eso que no hemos necesitado activarlas dentro de nuestras prácticas para que funcionaran. Pero una vez que las configuramos, que las introducimos dentro de nuestro pipeline, obviamente tenemos que hacerlo de manera correcta. ¿Vale? Vale, bueno, solo un par de detalles más. Vemos que, bueno, pues eso que está compuesta por dos subetapas. En realidad son tres, ¿vale? El shader de control, evaluación y en medio hay una que es el Primitive Generator, que es el que se encarga de transferir los patches subdivididos a la etapa de evaluación. Lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el tema. Entonces, bueno, la teselación no es un concepto exclusivo de gráficos, es más bien un concepto artístico que consiste digamos que en cubrir una superficie mediante un patrón más o menos regular, ¿vale? Con una superficie muy simple que habitualmente se van a llamar teselas, que tienen más o menos en general la misma forma. Lo importante es que, por un lado, no queden huecos y por otro, no se superpongan las teselas unas de encima de otras. Vale, estos mismos principios debemos respetarlos y lograrlos dentro de los gráficos. De hecho, los principios de teselación que ocurren en el mundo real, como en lo de los gráficos, es el mismo, ¿vale? En general, esta teselación se aplica a las superficies planas, pero digamos que dentro de los gráficos por computador, bueno, pues lo podemos aplicar a dimensiones más altas, como el problema de los elementos finitos o triangulaciones avanzadas como la de Delaunay. Para que os hagáis una idea, las teselaciones son esos patrones regulares que, por ejemplo, veis en determinados muros cuando se van poniendo las distintas baldosas o, por ejemplo, en las aceras cuando vais colocando o veis colocados todos esos adoquines. Vale, en gráficos por computador, el proceso de teselación consiste típicamente en subdividir una superficie muy suave, ¿vale? Como muy suave, ¿vale? Para añadirle triángulos que se ajusten al formato inicial. Se utiliza muy comúnmente para, digamos que transformar mallados groseros como este que tenemos aquí, ¿vale? En otros de mayor detalle, como los que vemos a continuación, para que luego se puedan aplicar técnicas más avanzadas.
¿vale? Como lo que podemos ver aquí, que son los mapas de desplazamiento. Entonces, digamos que típicamente la técnica consiste en unos mallados de muy baja resolución, como esto que tenemos aquí, los acabamos subdividiendo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la subdivisión per se vemos que no genera modelos realistas. Esto no es nada, nada orgánico, es demasiado suave. Una vez que se ha hecho esa subdivisión, lo que se suele aplicar son determinadas técnicas, como en este caso aquí los mapas de desplazamiento, que lo que hacen es construir, ¿vale? A base de esa resolución que hemos aumentado en nuestros modelos, darle, digamos que un aspecto muchísimo más realista, ¿vale? Vale, más nada que decir aquí. A ver, uno de los puntos fuertes de los shaders de teselación es que son especialmente efectivos y donde más se notan es en las siluetas de los objetos. En esta imagen, ¿vale? Que vemos aquí en estas tres imágenes hay una comparativa de estos tres objetos, ¿vale? De diferentes técnicas que tratan de aumentar el realismo, ¿vale? En el que podemos pues, comparar el resultado, por un lado, por ejemplo, bueno, una textura plana, como vemos, pues no aporta ninguna información de volumen. En la de medio estamos aplicando el band mapping que hemos hablado en clase, donde, bueno, jugando con los normales, vemos que se consigue pues cierta rugosidad, pero si vemos que la superficie es totalmente lisa. Entonces, esta superficie, digamos que este contorno, esta silueta, no cuadra con, digamos que las rugosidades que tendrían estos objetos según lo que podemos ver aquí. Recordemos que en este objeto pues, se truca un poco el modelo de iluminación con unas normales falsas para que dé la impresión de que tiene cierto detalle. Sin embargo, como podemos ver en el shader de teselación, que la geometría sí se desplaza, recordemos que en el shader de teselación sí vamos a conseguir que esos nuevos vértices, perdón, que esos nuevos vértices que nosotros acabamos de generar dentro de la GPU, al final se acaben desplazando con una determinada función que nosotros definamos, si vemos que el nivel de realismo aumenta notablemente. No solo en el interior, que podemos ver que el modelo de iluminación se adapta mejor porque además tenemos muchísima más resolución, sino que, como podemos ver en el contorno, la silueta de los objetos, sí corresponde a la forma de una esfera como esta que tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, vemos obtenemos un método muchísimo más realista. Además pasa una cosa y es que efectivamente el ojo humano es muy, 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 muy sensible en la detección de las fronteras de los objetos, de las siluetas. Con lo cual, fijaos que automáticamente detectáis cuál de las dos es mucho más realista. Vale. Bueno, eh, vale. ¿Para qué sirve el shader de teselación? Bueno, digamos que estas técnicas de teselación se venían haciendo desde hacía mucho tiempo en CPU. Así que bueno, se decidió dar un paso más allá y hacerlas directamente en la GPU. La tapa de teselación aparece en la versión 4.0 de OpenGL y está orientada sobre todo a generar nuevas primitivas dentro del cauce, desde, digamos que, definiciones geométricas que nosotros les vamos a suministrar. Entre otras cosas, permite pues, realizar subdivisiones adaptativas, es decir, dotar de más detalle en los mallados, pero basados en determinados criterios, en zonas en las que nosotros queremos que la resolución aumente, no en todo el propio mallado, ¿vale? Permite además también la subdivisión de mallados directamente en la GPU. Esto es una de las mejores características de esta etapa de selección, ya que permite trabajar con poligonizaciones bajas, ¿vale? Es decir, con muy baja resolución, que luego nosotros podemos expandir dentro de la GPU, lo que permite ahorrar tráfico de datos en el bus, así como reducir también los accesos a memoria. Otra técnica muy común consiste en la aplicación de mapas de desplazamiento, es decir, basados principalmente en lo que os acabo de contar. No solo aumentar la resolución, sino además dotarla de un mayor detalle dentro de la propia GPU por medio digamos que de la utilización de unas texturas que almacenan el detalle de los objetos.
Y luego también, bueno, pues podemos hacer pues aplicación de nivel de detalle adaptativo. Es otro paso más adelante. Y es que no solo dotar de mayor resolución, sino hacerlo en las zonas que realmente sea importante, bajo algún criterio. Por ejemplo, la distancia a la cámara, ¿no? Imaginaos, si el objeto está muy cerca de la cámara, pues haces una resolución, aumentas la resolución. Si el objeto está más alejado de la cámara, pues utilizas mucha menos resolución. En la línea de esto también entra lo que es el refinamiento de las siluetas de los objetos para dotar solo de mayor resolución la silueta de los objetos en lugar de todo el propio objeto. O nos permite también, por ejemplo, realizar técnicas de skinning, es decir, de embeber los objetos dentro de los mallados. ¿Vale? Bueno, ahora sí vamos a entrar un poco en lo que es el detalle de la etapa de teselación. Digamos que vamos un poco a ensuciarnos las manos. Esta etapa, como he comentado, va justo después de la de vértice y tiene acceso a toda la información de renderizado, como todas las demás etapas, vértices y fragmentos, ¿no? Tenemos acceso al color, al normal, la vecindad de los patches, etcétera. A ver, son especialmente efectivos cuando, digamos que cuando conseguimos adaptar que nuestra escena para que se utilice todo el potencial, ya que en estas etapas podemos aplicar las transformaciones que deseemos, calcular curvatura, determinar el espacio ocupado en pantalla, etc. Esta etapa, ¿vale? Se subdivide en dos subetapas, conectadas por una tercera que es no programable. Estas dos etapas que nosotros sí que podemos controlar son el Tessellation Control Shader o el TCS y el Tessellation Evaluation Shader, ¿vale? Que es el TES. Vale. A ver, como os he comentado al principio de la clase, existen los shaders de teselación, los shaders de geometría. Los shaders de geometría son muy anteriores a los shaders de teselación y la idea de estos shaders era también un poco pues controlar la propia geometría dentro de la GPU. Lo que pasa es que, digamos que cuando surgieron, digamos que la técnica no estaba tan avanzada como cuando surgieron los shaders de teselación y es más limitada en este sentido. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dejan de ser útiles los shaders de geometría porque tengamos los de teselación? No, en absoluto. Los shaders de geometría tienen todavía una ventaja sobre los shaders de teselación y es que permiten emitir primitivas con información de adyacencia. Con los shaders de teselación solo conocemos la adyacencia dentro del propio patch. Sin embargo, en los shaders de geometría tenemos conocimiento de los triángulos, por ejemplo, de los que forman un vértice dado. Y no solo eso, sino que además los shaders de geometría permiten emitir geometría diferente a la salida de la etapa que la información que tienen a la entrada. Es decir, nosotros podemos meter, por ejemplo, puntos y a esa salida de la etapa de geometría generar quads a partir de cada uno de esos puntos que tenemos a la entrada. Eso no se puede hacer con la etapa de teselación. Por tanto, como podemos ver, digamos que son complementarios. Lo único que hace la etapa de teselación muy, 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 muy superior a la etapa de geometría es que permite generar geometría de una manera mucho más sencilla y además muchísimo más potente y muchísimo más rápida. Eso sí que hay que tenerlo claro. Entonces, ¿cómo vamos a lograr hacer esto? Pues lo primero de todo es que tenemos que entender que vamos a trabajar con una nueva primitiva. ¿De acuerdo? Hasta ahora, pues típicamente hemos venido trabajando con triángulos. Ahora vamos a trabajar con una nueva primitiva que se llama el patch, que es el número de vértices que componen, digamos que el número de vértices que compone el patch se especifica desde la capa de aplicación mediante la llamada, lo tengo por aquí, glpatch parameter i. A ver, no, lo tengo en la etapa anterior. Voy a cortar un momento, se me ha traspapelado una transparencia. Vamos a seguir, perdón por la parada, como os venía diciendo, para utilizar la etapa de teselación es necesario definir una nueva primitiva. Hasta ahora hemos estado trabajando con triángulos.
pero ahora vamos a trabajar lo que se denominan con patches, ¿vale? Un patch o un parche, ¿vale? Es un término, digamos, legacy o heredado de cómo se hacían los refinamientos adaptativos antiguamente en CPU, que era como por zonas específicas que delimitaban unas áreas del objeto, esas zonas específicas se llamaban patches. Bueno, pues hemos importado en las etapas de teselación esta nomenclatura y ahora lo que vamos a tener son patches. En lugar de trabajar con triángulos, lo que vamos a tener son patches que, ojo, al final en muchos de los algoritmos lo que vais a utilizar son esos propios triángulos de los mallados como los patches, como los puntos de control que vais a utilizar para estas subdivisiones, ¿vale? Vale, los patches son una estructura muy versátil y los podemos utilizar, digamos que en el modo de acceso a los datos que queramos, como array, buffer o incluso en modo inmediato, como estáis viendo ahí. Bueno, pero esto ya realmente no se utiliza digamos que en el OpenGL moderno. Las únicas restricciones de los patches es que el CDR de selección debe conocer la estructura de ese patch. Pensad que debe poder indexar el mallado con una estructura para la que nosotros podamos hacer los cálculos que nosotros queramos para esa subdivisión o para ese desplazamiento que hagamos de los vértices. Con lo cual, digamos que el set de teselación debe conocer cuál es la estructura de ese patch. No es necesario darle los vértices en un orden determinado, pero hemos de ser conscientes en cómo le vamos a dar esa información y somos nosotros los que debemos controlar cómo, cómo hacemos esos cálculos dentro de cada uno de los series de teselación. ¿Vale? Bueno, pues la estructura del patch, ¿vale? En esta estructura, bueno, pues el número de vértices que, lo, que componen el patch se tiene que especificar en la API de OpenGL a través de esta llamada que veis ahí, el GL patch parameter y GL patch vértices y el número de vértices que le corresponde. Vale, se puede suministrar cualquier tipo de patch, pero es aconsejable trabajar con triángulos o quads, que son las estructuras más sencillas. Aunque, bueno, en determinados problemas, como por ejemplo uno que vamos a ver de superficies de Bézier, podéis llegar a definir patches de hasta 16 puntos de control. De hecho, creo que 16 puntos es el máximo de puntos de control con los que podéis definir un patch. Bueno, pues eso, dándole las dimensiones al patch a nuestro shader, se sabe dónde comienza y dónde termina cada patch de manera automática. Con lo cual, pensad que tenéis que estructurar esos buffers de información teniendo en cuenta esa estructura de parche. Lo que era equivalente en los shaders anteriores cuando poníamos vértices, ahora lo tenemos que hacer con los parches y construir, bueno, pues nuestros vertex array en consecuencia. De esta manera, bueno, pues además tenemos indexadas los parches dentro del cauce y se sabe cómo, bueno, cada una de estas primitivas puede llegar a renderizar. Resumiendo, donde antes teníamos los triángulos, ahora vamos a tener patches, vamos a trabajar con estos patches que van a ser unos puntos de control sobre nuestra geometría que nosotros vamos a utilizar para refinar nuestros mallados, ¿vale? Estas son las subetapas de teselación. Esto es lo que ocurre dentro de estas nuevas etapas. Por un lado entra lo que es nuestro patch, tal y como lo hayamos definido. En este caso, por ejemplo, podemos ver que es un quad, que es un patch compuesto por 4 puntos de control. La primera subetapa, el Tessellation Control Shader, bueno, pues se encarga por un lado de especificar el número de niveles de teselación que se van a aplicar en el patch, es decir, cuánto vamos a subdividir ese patch. Le suministra esta información al Tessellation Primitive Generator, al TPG, para que se encargue de generar las primitivas resultantes correspondientes a esos niveles de subdivisión. El Primitive Generator además va a generar lo que son las coordenadas de teselación, es decir, los valores de cada uno de estos nuevos vértices generados en la subdivisión. Vale, bueno.
vienen en coordenadas paramétricas y una vez que tenemos estos valores se envían a la etapa de Evaluation Shader, al test. ¿Vale? Y es ahí donde podemos trabajar con estas coordenadas de teselación que ha generado la etapa del Primitive Generator. Una vez que el parche se ha subdividido y se transmite a la subetapa del Selection Evaluation Shader, es en la que empezaremos a utilizar los valores generados de las etapas anteriores para determinar el posicionamiento del final de los vértices generados. Por ejemplo, pues calcular la cobertura del mallado o el suavizado de un mallado. Fijaos que el pipeline entra un parche, en este caso, en el ejemplo que vemos ahí, son 4 puntos de control, pasa el Tessellation Control Shader. El Tessellation Control Shader aquí vamos a ver que define lo que son los niveles de subdivisión interno y externo y eso se le pasa al Primitive Generator. Ese paso, ¿vale? Es un paso en el que el Tessellation Control Shader se le pasa al Tessellation Primitive Generator. Esta unidad lo que hace es subdividir cada uno de esos parches que nosotros tenemos, pues con la resolución que nosotros le damos. Y cada uno de estos nuevos puntos va a tener unas coordenadas paramétricas que nosotros vamos a utilizar dentro del Tessellation Evaluation Shader para determinar dónde está posicionado ese nuevo vértice y cuánto tenemos que desplazarlo en el caso de que queramos aumentar el detalle, la curvatura, aumentar digamos que el nivel de resolución donde queremos que esos vértices se desplacen. Además, el patch original se envía directamente a la etapa de teselación para que podáis calcular esas posiciones directamente. Vale, vamos a ir a cada una de estas subetapas. Empezamos con la del Tessellation Control Shader. Esta es la primera subetapa de los shaders de teselación y su funcionalidad, como os he comentado, consiste en, primero, preparar los puntos de control del mallado y determinar cuánto se van a teselar cada uno de los patches de geometría, es decir, cuánta resolución les vamos a dar. Es como un setup de los datos con los que se va a trabajar, es una fase de setup, de preconfiguración de la etapa de teselación. Es una etapa que es optativa, pero es muy conveniente utilizarla. Se pueden especificar desde la aplicación y no tiene... A ver, vale, sí está grabando. Vale, se puede, como he comentado, se puede aplicar se puede configurar desde la capa de aplicación, pero bueno, yo siempre aconsejo que lo hagáis directamente dentro del pipeline gráfico, porque luego, bueno, tenéis más libertad. Por ejemplo, se utiliza mucho para lo que son los niveles de subdivisión dinámicos. No lo podéis hacer, o sea, o hacerlo en la etapa de CPU es costoso, cuando hacerlo dentro de la etapa del Tessellation Control Shader es muchísimo más sencillo, ¿vale? Importante, esta etapa, digamos, o este shader es llamado una vez por cada punto de control de nuestro patch y toma como entrada todos los vértices modificados en la etapa anterior, es decir, todos los vértices de la etapa anterior, con lo cual tienes acceso a todo el patch. Si es redundante, pero es así, es la única manera de acceder a cada vértice de cada patch de manera independiente y que podemos usar las coordenadas paramétricas para poder acceder a los valores de los nodos del control del patch en las etapas en las que luego vamos a hacer la evaluación. Además, cada nodo de control puede requerir un tratamiento diferente. ¿Vale? Eso es una cosa que, bueno, ya lo iremos viendo en los ejercicios. Lo que es, o digamos que lo que realiza esta etapa es una transformación de las coordenadas de entrada para formar una superficie regular con la que sea más sencilla trabajar. Es con lo que se determina, digamos que el nivel de detalle final de la geometría. El cálculo de este nivel pues dependerá del criterio que nosotros decidamos. Puede ser, bueno, guiados por la distancia, la curvatura, el área en pantalla, lo que nosotros queramos. A ver, algunos ejemplos típicos es, por ejemplo, el que os comento, el de la distancia. Si mi ojo está más cerca de determinada área, aumento el nivel de detalle. Si mi ojo está más alejado de determinados objetos, pues lo reduzco. ¿Vale? A ver.
el Tessellation Control Shader, qué vamos a recibir y cómo podemos trabajar con esos datos dentro de esta etapa. Vale, pues el Tessellation Control Shader recibe una estructura GLIN, que es esto que veis aquí, por vértice de control con la siguiente información: la posición, el point size y el clip distance, de las cuales la única que es obligatorio procesar es el GL position. Aquí ocurre como ocurriría con la etapa de vértice: si no emitís el GL position, no se transmite la coordenada del vértice y se destruye, es como sacarlo del pipeline. Así que el GL position, recordad que lo tenéis que emitir siempre. De lo contrario, no se vería nada en pantalla. Además, recibimos las siguientes variables: el invocation ID, que es el identificador del vértice de salida con el que se trabaja y se utilizará para, digamos que escribir en la estructura de datos de salida, que es el GLOut. Segundo, solo se puede escribir en tu propia estructura de salida. Digamos que está pensada para que cada uno de los hilos que van a procesar cada uno de los puntos de control del patch solo pueda escribir dentro de la propia estructura del patch. Es decir, un patch o el procesamiento individual de un punto de control de un patch no tiene la posibilidad de escribir en el GLOut de otro punto de control, aunque sea del mismo patch. Luego tenemos el patch vértices in, que es el número de vértices de cada uno de los patches. Es la dimensión en la que nosotros vamos a tener el GLI, ¿vale? Bueno, simplificándolo, pues el número de nodos de control del propio patch que podemos consultar dinámicamente dentro de esta etapa. Y luego tenemos el Primitive ID, que es el índice del patch actual. ¿Vale? Luego tenemos los parámetros de salida, que resumiendo, bueno, pues los puntos de control del patch pueden ser más, menos y podemos reposicionarlos, vamos a decir. Y luego tenemos las subdivisiones, que son los niveles inner y outer. Se pueden especificar cuántos puntos de control se deseen como salida de esta etapa, ¿vale? Esto lo hacemos con el cualificador layout que ves ahí en la segunda línea. Con lo que la etapa con el layout, como os acabo de comentar. Bueno, el punto de control no quiere decir cuántos vértices extra se van a generar, es cuánto mide nuestro patch ahora. Lo mismo que la entrada generalmente que hemos modificado, ¿vale? Vale, estos puntos de control se suministran con la variable GLOut, que como veis contiene los mismos datos que la primitiva de GLIN. Eso es el position, el point size y el clip distance. ¿Qué es lo importante de esta etapa? Lo más importante de todo, las variables GL test level outer y GL test level inner, es decir, los niveles de subdivisión internos y externos. ¿Vale? Que es lo que nos va a permitir subdividir cada uno de los patches de nuestra estructura. Esto es lo que define, digamos, que las nuevas primitivas que se van a generar. Y tiene su miga, así que lo vamos a ver en detalle un poco más tarde. Pero bueno, lo que sí os puedo adelantar, creo que ahora es un buen momento, es que la teselación interna y externa lo que define, digamos que es el número de subdivisiones del perímetro y del interior de la primitiva de entrada. Y esto, la verdad es que tiene su miga, así que, bueno, lo vemos en detalle después. Creo que es más fácil verlo con los esquemas que os he preparado. Vale, muy bien. ¿Cómo funciona el Tessellation Control Shader? Bueno, pues básicamente se lanza nuestro Tessellation Control Shader sobre todos los vértices del parche de la geometría de manera independiente. Esto ocurre igual que en los shaders de vértices. En los shaders de vértices recordad que se lanzaba por cada uno de los vértices, aquí se lanza por cada uno de los puntos de control de los parches. La ejecución es independiente, no hay control sobre el orden de ejecución de las instancias del Tessellation Control Shader. Esto
digamos que entra dentro del pipeline de rendering, se procesa y se procesa cada patch de manera independiente. Además, el mismo patch puede estar siendo procesado por diferentes instancias del Tessellation Control Shader, por lo que si en nuestro cauce necesitamos de cálculos que se están realizando en otras instancias del Tessellation Control Shader, de nuestro patch, hemos de especificar un mecanismo de sincronización para asegurar que todos los demás vértices del patch se han terminado de procesar y digamos que podemos proceder con ese dato. Si se necesita esta sincronización, esto se hace con el comando barrier, que es bueno, equivalente al sync threads de CUDA. Los barriers tienen algunas restricciones. Lo primero es que solo se pueden llamar desde la función main del Tessellation Control Shader, ¿vale? No podéis llamarlos desde subfunciones, ¿vale? Y no pueden ser invocadas desde porciones de código divergente. No lo podéis llamar dentro de un if o dentro de un switch, cosas de este tipo, porque eso implicaría que en algunos sitios espera y en otros no. Pensad que, bueno, esto es una ejecución masiva y lo que se está ejecutando dentro de unos procesadores para unos parches no tiene por qué ser lo mismo que se está ejecutando en otros. Es por lo que no se permite eh, la ejecución o las llamadas a los barriers dentro de estas estructuras de bifurcación. Vale. Después de esta etapa del Tessellation Control Shader viene la etapa de el Primitive Generator, ¿vale? Tessellation Primitive Generator. Vale, es una etapa no programable, pero sí configurable desde el Tessellation Evaluator Shader. Fijaos que se configura desde la siguiente etapa, no de la de Control Shader de la que os he estado hablando, se configura desde la de evaluación de control, ¿vale? Para ello, bueno, utilizamos unos layouts, lo vemos ahora cómo funciona. La Tessellation Primitive Generator sigue una filosofía de streaming en el sentido de que bueno, realiza siempre el mismo procesamiento sobre las primitivas que están en su interior. Es decir, hace exactamente lo mismo. Como vamos a decir que el rasterizador genera los fragmentos, esta etapa lo que hace es generar la nueva geometría. Es invocada una vez por cada patch y se encarga de generar el número de primitivas, ya sean triángulos, quads o segmentos de línea, y sus posiciones como coordenadas paramétricas de un sistema baricéntrico semirregular. Es decir, para simplificar, las coordenadas U, V, W comprendidas entre 0 y 1, para, digamos que luego poder indexar dentro de cada patch de manera sencilla. Fijaos, recordad que antes os dije en esta slide de aquí que además de los valores que genera el Primitive Generator, que ya hemos visto que son coordenadas U, V, W, que están comprendidas entre 0 y 1, se nos da también o se envía al Evaluation Shader el propio patch con sus coordenadas, con lo cual con estas coordenadas baricéntricas que genera el Primitive Generator más los valores que tenemos del patch original, podemos posicionar perfectamente en el espacio en coordenadas de la escena cada uno de estos nuevos vértices. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora la última subetapa, que es la de la etapa de Evaluation Shader. Aquí, bueno, es donde se recogen las coordenadas baricéntricas generadas de la etapa de Primitive Generation, de la etapa de Tessellation Primitive Generation o TPG, y digamos que los puntos de control del Tessellation Control Shader. Y se realizan los cálculos, digamos que pertenecientes o pertinentes sobre los vértices generados desde estas etapas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues calcular las posiciones X y Z de los vértices generados en el Tessellation Primitive Generator. Vamos a interpolarlo sobre la superficie del patch, es decir, dónde están situados exactamente dentro de cada uno de los patches que se han generado. Y por supuesto aplicar el desplazamiento de cada vértice para lograr el detalle que se desee. ¿Vale? Por
ejemplo, pues de manera procedural o leyéndolo de una textura o lo que queramos. El tessellation, el tessellation evaluation shader se ejecuta una vez por cada vértice generado y no hay información de vecindad, solo lo que le suministremos en el parche al que tiene acceso. Si no se ha definido el Tessellation Control Shader, se ha de especificar desde la API cómo se van a subdividir cada uno de estos patches. Esto se hace, digamos que especificando los niveles de subdivisión interno y externo de cada uno de los patches, ¿vale? Que son estos que tenemos aquí, el GL Patch Parameter F con los Outer Level y el GL Patch Parameter FV con los Inner Level, ¿vale? ¿Cómo es este patrón de interpolación? Bueno, pues el patrón de interpolación generado por el Tessellation Primitive Generator, recordad de esta etapa intermedia entre el shader de control y los de evaluación, pues en él lo que se establece es un layout que definimos en el Tessellation Evaluation Shader y que tiene una forma tal y como la que veis aquí. Vale, esta es la parte en la que os he dicho que se reconfiguraba el Tessellation Primitive Generator. En otras palabras, en el Tessellation Evaluation Shader vamos a añadir una parte que es cómo vamos a configurar el Tessellation Primitive Generator. ¿Vale? Lo hacemos a través de los layouts y en él lo primero que tenemos que poner es el tipo de primitiva, que van a ser, vamos a decidir si van a ser triángulos, si van a ser quads o van a ser isolíneas, y define el patrón para la teselación y cómo le dice al Tessellation Primitive Generator qué tipo de coordenadas baricéntricas debe generar. Para las isolíneas, la primitiva de salida será otra isolínea, pero tanto para los quads como para los triángulos, lo que se van a generar son triángulos. ¿Vale? Luego se va a definir el espaciado entre los segmentos. Esto lo que determina es la política de espaciado que se va a realizar entre cada uno de los segmentos de teselación. ¿Vale? Son las divisiones de los segmentos externos e internos. Igual, lo que hace es redondear al número más cercano. Bueno, el problema de redondear siempre es que de manera superior por la que se aprecian los cambios bruscos al pasar de un nivel a otro, ¿vale? Por ejemplo, al pasar del nivel de teselación 1 al 1,01, pues saltaría automáticamente al 2, ¿vale? Los otros dos modos alivian este problema, siendo que digamos que los segmentos no sean equiespaciados, sino que, bueno, que ajustan a los valores más pequeños por arriba, a los valores más pequeños por debajo, que son el fractional even spacing o el fractional odd spacing. ¿Vale? A ver, luego también tenemos la orientación de las primitivas, si es un CSW o un CW. Recuerda que CSW es counterclockwise, CW es clockwise, o sea, en contra de las agujas del reloj o a favor de las agujas del reloj, igual que definíamos en nuestro pipeline de OpenGL. Podemos añadir el point mode para generar puntos, digamos, en lugar de triángulos o isolíneas. Esto se suele hacer muchas veces para funciones de debugging. Y luego la configuración, digamos que la configuración por defecto que tiene el layout suele ser triangles con equal spacing y CSW. ¿Vale? Bien. En el caso del Tessellation Evaluation Shader, ¿qué variables tenemos a la entrada? ¿Vale? Pues nuevamente tenemos una estructura que llamamos glane, igual que ocurría en el Tessellation Control Shader, con los mismos campos que además teníamos en el Tessellation Control Shader, ¿vale? En esta subetapa tenemos algunas variables adicionales, como son el patch vértice hing y el GL primitive ID, que son iguales que lo que ocurría en el Tessellation Control Shader. Y luego tenemos, esto es muy importante, las coordenadas GL text coord, ¿vale? Que son las coordenadas de teselación, es decir, los valores de las coordenadas baricéntricas de cada nuevo vértice generado. ¿Qué es lo que vamos a utilizar
para interpolar sobre la superficie. ¿Qué parámetros y variables tenemos a la salida del Tessellation Evaluation Shader? Bueno, pues lo mismo. Tenemos una estructura, ¿vale? En la que vamos a emitir el GL position, que es la única variable que es obligatoria. Si no la emitimos, si no le asignamos un valor, obviamente el pipeline para, no, no es que pare, sino que se desecha toda la geometría que se ha generado, ¿vale? Además podemos, bueno, definir determinada información del usuario como, bueno, pues las normales o información que nosotros requiramos dentro de nuestros propios shaders. Muy bien, hasta aquí digamos que la descripción teórica de las dos etapas, de la etapa de control shader y la de evaluation shader, teniendo en cuenta que en medio de las dos está la primitive generator. Ahora vamos a hablar de los niveles de subdivisión internos y externos de los que estuvimos hablando de la etapa de control shader. Recordad que la etapa de Tessellation Control Shader le dice a la etapa de Primitive Generator cuántas primitivas tiene que generar. Y para ello utilizamos dos vectores, que son el Test Level Outer y el Test Level Inner. Son independientes, son muy dependientes del tipo de patch con el que se va a trabajar. En esta tabla tenéis las dimensiones de estos vectores para cada nivel según el tipo de patch. Si por ejemplo estamos trabajando con quads, vemos que tenemos los 4 niveles de subdivisión externo y los 2 niveles de subdivisión interno. Si estamos trabajando con triángulos, vemos que solo están disponibles los 3 primeros niveles de subdivisión externo, porque un triángulo tiene simplemente 3 lados, y un solo nivel de subdivisión interno. Y si estamos trabajando con isolínea, bueno, pues como la isolínea solo tiene 2 vértices, solo vamos a disponer de los niveles internos, los 2 primeros niveles externos, y no vamos a disponer de niveles internos. Pues nada, un minuto.